Este lunes el presidente electo se reunió con los legisladores de Morena. Ahí los morenistas presentaron su agenda de prioridades legislativas y se comprometieron a aprobarlas antes del próximo 1 de diciembre. ¿Esta agenda es buena para el avance de la 4T, de la Cuarta Transformación, o López Obrador está tirando línea a sus legisladores? Veamos el contexto. Legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social se reunieron por primera vez con el presidente electo desde que el nuevo Congreso tomó posesión el pasado 1 de septiembre. Los tres partidos integraron la coalición Juntos Haremos Historia, que llevó a la presidencia a López Obrador el pasado 1 de julio. 10 días después de la victoria, López Obrador les presentó una serie de reformas prioritarias. En agosto pasado, López Obrador dijo que buscará trabajar en coordinación con los legisladores de su partido, pero sin dar línea y respetando al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Durante el encuentro de este lunes, los legisladores presentaron una agenda de reformas prioritarias y se comprometieron a aprobar los puntos de esta agenda antes del 1 de diciembre. La agenda incluye las 6 promesas consideradas más importantes por el presidente electo. La primera es una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que permitiría, entre otras cosas, la reaparición de la Secretaría de Seguridad Pública disuelta en 2013. La segunda es la creación de una comisión de la verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa y hacer las reformas necesarias para facilitar la creación de comisiones similares. Una tercera es la eliminación del fuero a funcionarios y que los delitos electorales se consideren como graves. La cuarta es facilitar las consultas populares y que éstas incluyan la revocación de mandato del presidente. La quinta es crear una ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la sexta una ley de austeridad. Para acelerar estas reformas, los presidentes de ambas cámaras, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, convocaron a un trabajo en conferencia. Es decir, las comisiones de ambas cámaras trabajarán en conjunto. La bancada del PAN criticó la premura y pidió analizar con más tiempo las iniciativas, pero los morenistas tienen mayoría en ambas cámaras, por lo que pueden aprobar las iniciativas sin el voto del resto de bancadas. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema de la noche, el primer tema que vamos a discutir. Y como cada viernes me gusta hacerlo siempre con jóvenes, diputadas, diputados, funcionarios y funcionarios públicos que están en distintos cargos. En esta ocasión lo haremos con Luz Rosas. Ella es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario. Elías Lisha, diputado federal por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Alejandro, Luz. Bienvenido. Y Alejandro Viedma, diputado federal por Morena. ¿Cómo estás, Alejandro? Genaro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo ideas. Hay que decir que Pablo Angulo, del PRI, estaba también invitado. Pues tuvo que retirar, lo llamaron de último segundo, no de momento, sino de segundo, para que se fuera al stand de su partido a discutir varios temas. ¿Por qué no empezamos entonces primero con este tema del encuentro entre López Obrador y legisladores? Me imagino que tú estuviste por ahí. Correcto. Un encuentro que, a ver, uno lo ve y dice, ya viene el nuevo gobierno de México, encabezado por López Obrador. Los diputados y las diputadas, así como senadoras y senadores, tomaron posesión en septiembre pasado y pues un encuentro normal con el que va a ser el presidente de México, pero al mismo tiempo yo veía las imágenes y veía a Olga Sánchez Cordero, que ahora es senadora, Mario Delgado, que es el coordinador de diputados, y el coordinador del Senado también, en este encuentro con López Obrador, y yo sentí, o me pareció, o los críticos dicen que es como fue a dictar línea a López Obrador, a decirles a Monreal, a decirle a Mario Delgado y a todos los demás, esta es la agenda que quiero que aprueben. ¿Cómo viste todo el encuentro? ¿Cómo lo viviste? Pues primero decir, no es la primera reunión que tenemos diputados y senadores con el presidente electo. Ya habíamos tenido 2 reuniones previas, una con diputados y senadores, otra únicamente diputados, y en esta ocasión nuevamente diputados, senadores y también algunos de congresos locales. Por eso yo sostengo que de ninguna manera fue a darnos línea. Eso me parece totalmente falso. Hay que decirlo con toda claridad. Somos parte de un movimiento, somos parte de una coalición electoral, somos parte de un movimiento que suscribimos también una coalición. El proyecto ya lo conocemos y no es un secreto. Vamos por el mismo proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lógicamente, para todas las reformas y los cambios que se deben hacer para cuando él inicie el 1 de diciembre, requiere un andamiaje institucional que se da a través de los congresos, a través de la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Senadores. No se trata de dictar línea. En campaña se hicieron muchos compromisos. De lo que se trata es, a través de la legislación, de darle forma a mucho de lo que se dijo y de las promesas que se hicieron. Por ejemplo,
que ninguna persona, que ningún funcionario gane más que el presidente, lo cual ya es una realidad, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y así una serie de promesas que nosotros les tenemos que dar respuesta. Más que línea que sostengo, no lo es, más bien es un trabajo en conjunto, en colaboración, porque pues a final de cuentas venimos de una campaña donde claramente sostuvimos los mismos puntos, las mismas propuestas, y es natural que en este momento estemos empujando hacia el mismo lado. Y a ver, los tres son muy jóvenes, pero en momentos en los cuales Ernesto Zedillo era el último presidente del PRI en el siglo XX y en el cual todavía le tocó un tramo de su gobierno con mayorías legislativas hasta el 97, se hablaba, o Zedillo decía, de la sana distancia entre el Ejecutivo, el presidente de México, y un partido mayoritario que era el mismo que el Ejecutivo, que era el PRI. Hoy parece que vamos a regresar o pasar de la sana distancia a la sana cercanía. A ver. Bueno, yo creo que el principal problema no es si el presidente electo se reúne con legisladores afines. Creo que puede ser hasta sano en un movimiento realizarlo. Me parece sumamente normal que sea. El problema no es ese, el problema es el contexto en el que se da esta nueva realidad que más parece, como dices, el regreso a una vieja realidad en donde sin duda es el presidente electo quien impone una agenda. Creo que la división de poderes está hecha para lograr un equilibrio en el Estado, para lograr un equilibrio sano, y creo que el presidente electo tiene todo el derecho de decir lo suyo, pero los legisladores están obligados a decir y a hacer lo suyo y no únicamente seguir una agenda del presidente electo primero. Segundo, han dictado una agenda para desahogar en 20 días, lo que deja suponer que se dejará de lado el debate, el análisis serio, la responsabilidad para entrar en los temas en las comisiones, y ya estaremos viendo seguramente pues el acelerador y las prisas por lograr que todo el país gire en torno a una persona, que es, creo yo, el problema principal. Ya lo empezamos a ver, ya empezamos a ver al presidente electo queriendo que todo funcione alrededor de él, y no es una realidad nueva, es la realidad que reinó en el partido del gobierno con el PRI durante mucho tiempo, a lo que Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales del presidente. Hoy empezamos a ver las facultades metaconstitucionales recargadas, es decir, mucho más allá de la Constitución, porque el presidente electo no nada más es o será el líder del Ejecutivo, sino es el líder de un partido político, pero también de facto lo es de otros dos partidos políticos, y ya vemos también cómo se construyó la mayoría artificial de Morena, adquiriendo diputados del Verde. Y creo que eso deja en un peligro muy importante a la división de poderes y al equilibrio que debe regir al Estado mexicano. Ahorita escuchamos una contrarréplica, un contrapunto de nuestro compañero Alejandro, pero a ver, diputada, Andrés Manuel López Obrador fue también presidente de tu partido. Tú a lo mejor todavía no habías llegado a tu partido, tienes 23 años, estás muy joven, pero ¿cómo estás viendo este tema? Parece como que hay un regreso al hiperpresidencialismo, ¿no? Porque pues, ganó con 30% de diferencia, tiene estas supermayorías. Mira, a nosotros no nos espanta que se reúna con los legisladores de su bancada. Pero ¿por qué no se reúne con todos los legisladores? Como lo mencionaba mi compañero, tenemos 10 temas prioritarios a aprobar en menos de un mes, y son temas en mayoría de Morena, que prometieron en campaña, como lo decías. Pero no viene la eliminación del IEPS para reducir el costo de la gasolina, que lo traemos nosotros como PRD. ¿Y por qué no nos sentamos todos a dialogar con el presidente electo y que así escuche las propuestas de otras bancadas y no solo de la suya, que va a aprobar sus temas sin ningún problema, porque ellos son mayoría y ellos pueden aprobar lo que quieran en el momento que ellos quieran, y no tenemos que legislar al vapor ni legislar fast track? Pero lo que dice el compañero es cierto, tenemos 20 días para revisar 10 temas en comisiones y luego en pleno, y hay que dialogar y no podemos estancarnos en un lugar donde el presidente electo solo se reúna con su bancada. O sea, ¿tú estás temiendo que no va a haber un diálogo entre las demás fuerzas políticas con el presidente electo? No sé si con el presidente electo, pero por ejemplo... Con el presidente ya más bien en funciones, ¿no? Entre nosotros también es complicado. Por ejemplo, nosotros como PAN y como PRD y como otras fuerzas políticas hemos presentado puntos de acuerdo que en la mayoría Morena ha rechazado. Entonces, ellos pueden rechazarlos porque son mayoría. Y nosotros como minorías estamos en desventaja, obviamente. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Pues hay que proponer, hay que escucharnos entre todos y no solo
un grupo mayoritario. A ver, Alejandro, no están escuchando a las minorías, a los otros partidos, es hiperpresidencialista, están legislando al vapor así, planchando lo que ya se aprobó, lo que ya prometieron en campaña con esas mayorías. Pues mira, te daré un ejemplo. Para el tema de la ley de remuneraciones de los servidores públicos, se dio todo el debate que se quiso, acabamos ya un poco tarde, se discutieron todas las reservas que se dieron. Lo pones. Si bien... ¿Por qué es un mal ejemplo? Bueno, porque en primer lugar fue una imposición, fue una minuta de 2011, que si bien todos aprobamos en lo general de manera unánime, pero que estuvo en la congeladora más de 7 años. Sí, de acuerdo. Y que no hubo de acuerdo voluntad para hacerlo. En que se trabaje en conferencia con el Senado para procesarla en 15 días. Es una ley hoy inoperante. Le siguen llamando Distrito Federal a la Ciudad de México. Le siguen llamando... Pero eso se puede resolver mediante otra reforma. Pero hoy es inoperante. Habría que trabajar con calidad. A los diputados en los países nos pagan bien, pero el trabajo tiene que ser con calidad. Es una ley hoy cuestionada por todos los abogados serios del país. Es una ley que deja en vergüenza la técnica con la que está redactada y aprobada por el Congreso. La ley y lo que persigue es bueno y no cuestionable, pero tenemos que hacer el trabajo con calidad, no con caprichos de momento. Tenemos que trabajarla con detalle. Yo no creo que sean caprichos. Y que sea el Senado quien resuelva también la minuta. Pudimos hacerlo en 15 días y hacerlo bien. Esa fue Yo la no creo oferta que se haya podido hacer poner. tan rápido. Me parece que Pues así se hizo el procedimiento que se diseñó fue el correcto, fue una iniciativa O sea, que ya había dictaminado ¿tú estás de acuerdo el Senado. en que todos los artículos se hayan aprobado como están? Yo estoy de acuerdo en que fue una iniciativa que se procesó de manera correcta, siguiendo el procedimiento legislativo. Sin una modificación de una coma. Eso Desde es cierto. 2011, la técnica está fuera de contexto, es anacrónica. Para No. poder aprobarla, No. seguimos el procedimiento correcto para poder aprobar el dictamen. Si se hacían modificaciones, tenía que regresar a la Cámara de Senadores y eso nos abría el paso a que probablemente ustedes se arrepintieran Pero y ya no quisieran no, de ninguna bajarle manera. los salarios De ninguna a los manera. servidores públicos. Su argumento, Alejandro. Yo considero que el procedimiento adecuado fue el correcto, fue el que dice la ley y el reglamento, si no de ninguna manera se hubiera aprobado. No estamos aprobando ni legislando al vapor como aquí se ha sugerido. De los otros temas que mencionaba la compañera del PRD, yo a veces en broma hablo o me gusta decir que la bancada del PRD es una bancada histórica, porque probablemente sea la última bancada del PRD que... No sabemos si va a seguir que existiendo. tengan. Así O sea, es, ya ya está por ahí sobre le quieren una cambiar moneda al aire. el nombre. En el tema del hiperpresidencialismo y de las facultades, creo que no habíamos tenido un presidente en los últimos años con tal liderazgo como el del presidente hoy electo, Andrés Con tal Manuel López legitimidad, Obrador. además. Con 30 total puntos legitimidad, más de diferencia. 30 millones de votos, una diferencia abismal. Él ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a ser el poder de los poderes. Nos los ha dicho en todas las reuniones que hemos tenido con él. Y tampoco se trata únicamente de seguir la agenda del presidente. Hay diputados que tienen su propia agenda. Te doy un ejemplo, que por cierto ya se aprobó en el Senado una iniciativa de Germán Martínez para darle seguridad social a parejas del mismo sexo. Ahora se va para ustedes. Y la vamos a aprobar también. Esa no fue una iniciativa del presidente electo y ya se aprobó y se aprobó por mayoría. Y me parece que ese es un claro ejemplo muy sencillo, muy simple, de que no estamos siguiendo necesariamente la línea del presidente. Por supuesto que al ser de Morena y al venir del mismo lado, vamos a respaldar iniciativas que se prometieron, pero eso no excluye que se presenten otras iniciativas y que se abanderen otros causas. Ahora, lo de la técnica legislativa, como son 2 contra 1, pues me voy a poner de su lado. Mario Delgado, pues ya fue senador, tiene mucha experiencia como legislador, le sabe muy bien, coordina la bancada de Morena en Cámara de Diputados. Tatiana Cloutier, la vicecoordinadora, también le sabe mucho a la técnica legislativa, había sido ya también diputada federal. Digamos que ambos tienen un historial. Ahora, puede ser que no les gusten algunos que no cambiaron ni una coma, que no cambiaron... No, pero es que viene aceptada y se la vamos a corregir después. O sea, aprobaron un documento admitiendo que es inoperante, anacrónico, totalmente fuera de tiempo para corregirlo después. Aceptaron una mediocridad por las prisas, por no aceptar que el documento podía ser enriquecido, a hacerlo operante y aplicable y hacerlo bien de una vez. Ya lo veremos en algo. O sea, no va a transcurrir mucho tiempo en que ya empiecen las correcciones porque es inaplicable. Luz. Claro, yo estoy completamente de acuerdo. La ley de remuneraciones está desactualizada.
en términos y en técnica legislativa, pero sí es molesto que lo hayan querido aprobar sin ninguna, o sea, sí hubo una discusión muy amplia, yo subí y propuse, tribuna. sí, subí a tribuna, propuse que Es que hubiera ustedes saben su transparencia. argot legislativo. La gente, cuando dicen Sí. yo subí, es que subieron ahí al palco donde hablan a la tribuna. Y yo propuse transparencia. Transparencia que debe ser un tema que tenemos que tener en la agenda todos. Y más en este momento en que está viendo el país y todo. Y yo recuerdo mucho que ellos dijeron, sí, aceptamos la discusión, y subió también un diputado joven y solo empezó a recriminar que por qué pedíamos transparencia si los gobiernos anteriores no habían sido transparentes. Y entonces ya él baja del pleno y rechazan la modificación. Y así fue con todas las reservas que se presentaron en una discusión que duró casi 8 horas, no lo recuerdo. Sí. bien. 8 horas más o menos. Bueno, déjame hacer una pausa. Si quieren retomamos ahorita un minutito más para acabar con ese tema y concluir, y después hablamos de otro tema que también está en la discusión, el de los si se puede o no traspasar contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México al próximo, el de Santa Lucía. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.